Capítulo 13. La semifinal envuelta en nubes oscuras. Parte 1. Estela salió del ring bajo una fuerte ovación y Kenate Toutokubara sentada en la audiencia dejó escapar un suspiro. ¡Qué pelea increíble! A su lado, Touka Toudo asintió. Sí, sabía que tenía un talento extraordinario, pero nunca imaginé que podría hacerse mucho más fuerte que el Sword Emperor of Wind en tan poco tiempo. En el lapso de una semana. Touka sabía que ella ya no podía hacer comparaciones. Ouma-san tocó la escala inversa del dragón, y al hacerlo despertó su ira. Si Ouma no lo hubiera hecho, tal vez hubiera ganado el partido. Kenate murmuró esto, pero Iki no estuvo de acuerdo. Él lo hizo a propósito. Él hizo. Iki asintió. Él no es el tipo que se compromete, ni consigo mismo ni con su oponente. Ha recorrido el mundo y visto la cumbre, por lo que ganar contra Estela no hubiera significado nada si ella no usaba toda su fuerza. Por eso la provocó, creo no porque deseara la gloria de la victoria, sino por su objetivo de convertirse en el más fuerte. Sí, eso suena como Ouma-san. Atacar la escuela, emboscarme para obligarme a salir del festival. Desearía que pensara en mí como su hermano cuando hace estas cosas, pero esa sigue siendo su convicción, la que he respetado desde que era joven. Iki todavía podía recordar el dojo al anochecer, su hermano mayor balanceando una espada solo, después de que el instructor y otros niños de la familia habían desaparecido. Iki había aprendido muchas cosas, robado muchas técnicas de esa vista. Él podría decir que Ouma había sido su maestro. Pero Ouma fue derrotado casi sin esfuerzo por Estela. Francamente, no pensé que ella pudiera ser tan fuerte tampoco. Ya no es la ingenua Estela de nuestra batalla de simulacros, y ese poder ya está más allá de mí. Tampoco tengo mucha ventaja en velocidad. Como estoy, se supone que debe enfrentarla. Me da un dolor de cabeza de solo pensarlo. Esa cara feliz no coincide con lo que estás diciendo. Jaja, bueno, Estela no es la única que ha mejorado. El crecimiento de Estela fue impactante, pero aún no se detenía. Incluso en el partido de Ouma, Iki había estado planeando su pelea con Estela, y pensó en algunas tácticas. La victoria era posible. No si chocaba como lo hizo Ouma, pero eso no era muy diferente de lo habitual. Nunca consideró competir con Estela en poder. La fuerza abrumadora no era el único camino para la victoria. Eso es lo que Ouma consideraría engañoso. Pero tal era la forma de pensar de Ouma. Alguien carente de talento como Iki debía vivir en consecuencia, y el engaño estaba justificado. Incluso si su hermano no lo comprendía, Iki siguió su propio camino. Haz tu mejor esfuerzo y gana. Te estoy animando, ya que eres tú contra quien perdí. Si no tomas responsabilidad. Eso era verdad, Iki lo sabía. Gracias. Pero, bueno, tengo algo más de lo que ocuparme primero. Mientras lo decía, un anuncio sonó sobre el lugar. Tomaremos un descanso de 30 minutos para limpiar y reparar la arena. Contendientes para el segundo partido de las semifinales, por favor procedan a sus salas de espera. Sí. Antes de luchar contra Estela, necesitaba superar un obstáculo distinto. Derrotar a cierta persona. Tengo un desastre que limpiar. Iki se fue, subiendo las escaleras del público hacia su sala de espera. Al verlo irse, Touka sintió una pequeña duda. Parece motivado. Debe ser porque su hermano fue humillado. ¿Es esa la única razón? Kana-chan. No lo creo. Hay una mayor determinación, tal vez. Era inusualmente fuerte, como en la última batalla de selección cuando arrastró su cuerpo, moribundo ante Touka. Determinación como si estuviera tratando de confirmar su propia existencia. Parte 2. En su camino a la sala de espera, Iki decidió desviarse a la sala médica y ver a Shizuku y Arisuin. Justo coincidió con ellos, ya que los dos se iban cuando llegaba al corredor. Shizuku. Oh Oni-sama. Por la sorpresa que mostraron al verlo, no parecían estar esperando su aparición. Dios mío, has venido a vernos antes del partido. Sí, y parece que ustedes dos están bien. De hecho, nos acabamos de recuperar. Estás lo suficientemente bien como para moverte.
Tus heridas fueron bastante graves. Aprecio tu preocupación, pero el tratamiento fue rápido, así que estoy bien. Oye Shizuku, ¿qué estás haciendo? Sí, Shizuku. Shizuku había escondido su cabeza en su camisa, y estaba mirando por el orificio de esta, evitando la mirada de Iki. Estoy demasiado avergonzada para ver de frente a Oni-sama. No pude detener a ese tipo, y no pude hacer nada mientras que él me humillaba. Soy tan débil. La voz de Shizuku tembló de frustración, e Iki la abrazó suavemente. No tienes que disculparte por eso. Oni-same. Gracias. No solo por mí, sino por el honor de todos los caballeros del festival. Me enorgullece tenerte como mi hermana pequeña. Oni-same, sollozos asterisco. Shizuku miró a Iki, y él le secó las lágrimas. Terminaré lo que comenzaste. Él ya no hará lo que le plazca en este festival. Arisuin frunció el ceño. Tienes un plan. La capacidad de Amane es más que fuerte, ¿sabes? Pero Iki negó con la cabeza. No, no lo sé. Pero ayer aprendí la verdadera identidad de Amane-kun. En ese instante, Iki entendió la sensación de disgusto que Amane siempre mencionó en él, desde su primer encuentro. Él entendió esos ojos de caos negativo mirándolo a través de sus recuerdos. Y como Iki lo entendió, pudo hacer una promesa. No te preocupes, no perderé. Es la única persona contra la que nunca perdería. Parte 3. En los 30 minutos entre la primera y la segunda partida, el cielo cambió. Repentinamente el cielo se nubló. Parece que va a llover. El cielo antes de un color azul claro, ahora estaba oculto por oscuras nubes grises. Cuervos negros descendieron, mirando aquel cielo sin inmutarse. Todos podían sentir una presión ominosa, y esperaban que el partido comenzara con esa angustia en sus corazones. ¿Qué pasaría? El próximo partido es entre Crowley Sword King y Bad Luck. ¿Quién crees que ganará? Espero que Iki-kun. Realmente no me agrada el participante sin homilla. Pareciera que rompiera las reglas, por lo visto posee una habilidad que le concede todos sus deseos de acuerdo con las noticias filtradas de Kyomon. Además llegó hasta estas instancias sin pelear ni un solo partido. ¿Cómo es eso posible? Pero no hay evidencia, usó esa habilidad. Iki-kun llegará al partido de forma segura. La transmisión del encuentro tranquilizó a la audiencia. Atención, ha llegado el momento de comenzar con el segundo partido de semifinales del Festival de Arte con la Espada de las 7 Estrellas. La transmisión luego enfocó al locutor y Ida. Han pasado 30 minutos. El buen clima soleado que tuvimos en la primera batalla se ha ido, ahora la humedad se ha incrementado al igual que la nubosidad, pero no hay problema, el domo posee un techo de vidrio retráctil, por lo que el festival continuará sin importar el clima. Sigamos animando a nuestros contendientes. En consecuencia a la iniciativa de Ida, el público gritó y aplaudió, alejando la pesada atmósfera de sus mentes. Eran solo simple vítores, pero funcionó al momento de aliviar la ansiedad del público. Ahora sí, démosles la bienvenida a los otros dos contendientes que competirán por la oportunidad de llegar a la final. Entrando desde la puerta azul, el corcel oscuro con poder mágico de rango F que llegó tan lejos gracias a su excelencia física, el contendiente Iki Kurogane. Él, se enfrentó y derrotó al anterior rey de la espada de las 7 estrellas Yūdai Moroboshi en su primera ronda, y luego aplastó al contendiente Byakuya Fugasaki, subcampeón del año pasado, en un abrir y cerrar de ojos. En su tercera ronda derrotó a un falso Adelweiss, y ahora es uno de los 4 mejores del país. Su soberbio manejo de la espada le hará merecedor de un lugar en la final. Apareció, Iki-kun apareció, él parece estar bien. Eso es genial. Si incluso Crowley Sword King perdía sin luchar, iba a presentar mi queja con el comité organizador, Worst One, NT, sería algo como el peor de todos, no pierdas frente a ese tramposo. La audiencia, estaba entusiasmada por las palabras de Ida, y le dio la bienvenida a Iki con fuertes aplausos. De pie entre la multitud, Estela se encontró con Shizuku y Arisuin cerca a las gradas. Oh, Estela-chan. Tu batalla estuvo increíble.
Bien hecho. ¿La viste? Shizuku y yo vimos la última mitad. Ya veo. Gracias. Estela dirigió su mirada hacia Shizuku. Shizuku, ya te encuentras mejor. Su tono era cariñoso, ya que Estela entendía la humillación que había sufrido Shizuku más que la mayoría, pero Shizuku respondió a la preocupación de Estela con una sonrisa maliciosa. Sí, Oni-sama me abrazó suavemente hace un momento, así que estoy completamente recuperada. ¿Qué? ¿Qué estabas haciendo mientras él se preparaba para luchar? Celosa. No me importa si tomas el aroma restante, ¿sabes? No, gracias. Apartando la mano de Shizuku y el pedazo de su camisa que en ella sostenía, Estela suspiró exasperada. En serio, si estás hablando de esta manera, estás lo suficientemente recuperada. Shizuku soltó su camisa y volvió a su expresión fría habitual. Es correcto. Y en comparación, creo que la persona que está contigo está más cercana a la muerte. Dirigió su mirada hacia Kurono Shinguji, quien se había acercado a Estela. Arisuin parpadeó frente a la profunda fatiga claramente visible en el rostro de la mujer. Señora directora, ¿por qué se ve tan agotada? Kurono respondió a Arisuin con voz cansada. ¿Qué otra razón habría además de esta tonta y su falta de control, destruyendo el edificio? Ah, ya veo, la señora directora también estaba trabajando en las reparaciones. Porque es mi alumna quien lo hizo necesario, después de todo. Estela dijo malhumorada. ¿Qué es lo que quiere de mí? Todavía no estoy acostumbrada a modular mi poder en estado de trance. Mejor culpe al lugar por ser demasiado pequeño para empezar. Ningún sitio del festival podría aguantar un tajo que se extienda por más de 1 kilómetro. Espera un poco la próxima vez. Trabajaré para limitar el daño colateral, pero no quiero contenerme. ¿Qué pasa si pierdo por eso? Y Nene Sensei dijo que no hay bateador que tenga miedo de balancearse tan fuerte como pueda solo porque la pelota pueda golpear a la audiencia. Los caballeros magos protegen el lugar y la audiencia, por lo que los estudiantes no deberían tener que preocuparse por eso. No asumas sus palabras tan a pecho. Arisuin intervino. Pero escuché, señora directora, que usted misma era bastante salvaje como estudiante. Oí algo acerca de un área a la que ya no se puede ingresar debido a que los agujeros interespaciales no se han cerrado. Esa y otras historias. Uf. Bien, bien. Kurono no pudo replicar, ya que el daño que había causado Estela era menor en comparación con las heridas sin cerrar que ella misma le había infligido al mundo. Desenfrénate tanto como quieras. Me encargaré del daño. Después de todo, este es mi trabajo. Gracias, señora directora. Mientras Estela le daba las gracias a Kurono, apareció el otro contendiente. Y entrando desde la puerta roja, representando al primer año de la Academia Akatsuki, el contendiente de la mala suerte. Amane Shinomiya. En la primera ronda, su oponente fue White Robed Knight, el contendiente Kiriko Yakushi, pero ella se retiró debido a un paciente que empeoró repentinamente. En su segundo encuentro, su oponente fue hospitalizado debido a su mala salud. En el tercero, el contendiente Shizuku Kurogane lo agredió con la creencia de que los 2 partidos anteriores terminaron sospechosamente y fue descalificada por violar las reglas. Esta cadena de eventos permitió al contendiente Shinomiya entrar a las semifinales sin participar en una sola pelea. Y los que están atentos a las noticias han oído hablar de la historia de los partidos del contendiente Shinomiya en la Academia Kyomon, donde de forma similar ha ganado sus partidos por defecto. Pero por favor no se equivoquen. No hay evidencia de que el contendiente Shinomiya haya utilizado su poder de interferencia causal de manera ilegal. Estos eventos son solo coincidencias superpuestas, y todas con probabilidad de ocurrir. Es natural que el dueño de tal fortuna sea apodado Bad Luck. Ah, es verdad. Es solo una coincidencia monótona, Saikyu-sensei. Las palabras de Saikyu hicieron que Ida la acallara a toda prisa. Como no tenemos ninguna evidencia, no podemos comenzar a hacer acusaciones, así que no use, monótona, por favor. Entonces ¿qué tal si le doy mis pensamientos reales? No. Por favor, conserve el silencio acerca de esto.
Egem el aspirante Shinomiya, luego de haber ganado repetidamente, está en el cuadrilátero por primera vez en este festival de arte con la espada. Este es su primer partido oficial, entonces, ¿qué tipo de poder nos mostrará? Esperamos que sea interesante. Al público no pareció importarle la pausa en la transmisión que Iida trató de cubrir al toser, y en cambio miró al caballero en cuestión. Después de todo eso, finalmente aparece. Parece un poco femenino. Es muy lindo, es él. Como para bromeando sobre todo, no sé lo que está pensando realmente. Él se siente misterioso. Estela frunció el ceño mientras miraba a Amane. Ese tipo no parece popular. Shizuku no estaba muy sorprendida por la actitud de la audiencia. Bueno, aparecer en las semifinales sin haber combatido ni una sola vez no le agradaría a nadie. Comparado con la mordacidad en el tono de Shizuku, la evaluación de Kurono no era emotiva sino neutral. El comité está en guardia sobre Shinomiya y lo mantiene bajo estricta vigilancia, pero dado que puede cambiar la relación de causalidad para su beneficio, es imposible encontrar pruebas en su contra, por más frustrante que eso sea. Mientras la ley estableciera que la sospecha no justificaba el castigo, no habría forma de penalizar a Amane. Shizuku, que había experimentado el poder de Amane de primera mano, miró a su hermano en el ring e intentó imaginar su plan. Iki parecía confiado, pero ¿cómo podría vencer a Nameless Glory de Amane? Pero pronto se dio cuenta de que su línea de pensamiento era errónea. Con ambos contendientes listos para comenzar, el segundo partido de las semifinales del Festival de Arte con la Espada de las 7 Estrellas ahora, Amane repentinamente habló en voz alta. Esperen un momento. Y las palabras que dirigió al árbitro sorprendieron a todos los asistentes. Yo, creo que perderé. Parte 4, ¿qué? En el lugar se armó un alboroto con la declaración de Amane. Arisuin y Shizuku estaban especialmente confundidos, ya que sabían del fuerte odio que Amane tenía hacia Iki. Habían estado seguros de que el chico de la Academia Akatsuki intentaría algo, pero ¿qué era esto? El locutor intentó aclararlo. Contendiente Shinomiya. Te estás retirando. Eso significa que abandonarás el festival. Sí. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Pero por qué? Por un instante, Amane dio una pequeña sonrisa amarga. No es obvio. Porque todos están de acuerdo con Shizuku-san y piensan que estoy haciendo trampa. La audiencia guardó silencio ante el innegable razonamiento de Amane, el mismo que Amane tomó como afirmación. Como mi habilidad controla la causa y el efecto, es natural que sea sospechoso incluso si no hice nada. Y si gano, ¿quién lo aceptaría? Así que perderé. Puedo captar la indirecta, ¿sabes? Con esta explicación, se volvió hacia Iki, que lo estaba mirando en silencio, para disculparse con una cara afligida. Y eso es todo. Lo siento, Iki-kun, no creo que quieras clasificar a la final de esta manera, pero sí perdóname. Honestamente, ya no puedo soportar la mirada de todos. Es como estar acostado en una cama de clavos. Pero incluso si me doy por vencido, todavía te alentaré. Porque soy tu fan. Y oraré por tu victoria mañana con todas mis fuerzas. En ese instante, Shizuku se dio cuenta de la intención de Amane, y su sangre se congeló. Entonces, si este chico quiere que Worst One gane, ¿no está eso ya garantizado? Sí, esto era lo que Amane deseaba. No vencer a Iki en la semifinal, sino interferir con el partido de Iki y Estela al día siguiente. Quería manchar la meta por la que Iki había trabajado tanto, arruinar la promesa que ambos habían hecho juntos. Eso lastimaría a Iki más que una mera derrota. Este bastardo. ¿Qué más bajo va a caer? La malicia de Amane hizo que Estela rechinara los dientes y apretara los puños. Las puntas de su cabello brillaban en una furia apenas contenida. No es que Amane pareciera darse cuenta. No, no. No así. No quise decir que usaría mi habilidad. Agitó sus manos como para protegerse de la duda del público, pero no había rastro de contrición en su rostro. En cambio, lo que todos vieron fue alegría. El plan de Amane había tenido efecto, y no había nada que Iki pudiera hacer. Un contendiente podría perder en cualquier momento,
y nadie podría detenerlo. La voz de Amane estaba llena de triunfo cuando se volvió hacia Iki. No te preocupes, Iki-kun. Sé lo importante que es tu pelea con Estela-san, así que no me interpondré en eso. Y, por supuesto, nunca he hecho nada para ayudarte en tus encuentros anteriores tampoco. Iki, que no había respondido a nada de esto, finalmente habló. Por supuesto que no. Impertérrito. Casi aburrido. Con ojos que lo vieron todo, Iki respondió a Amane con una expresión completamente neutral. ¡Qué chiste! Nunca esperarías que ganara. A lo mucho sufrir, tal vez, pero no más. Estoy en lo cierto. La calma en la vista de Iki estremeció el cuerpo de Amane, quien trató de ocultarlo con su habitual sonrisa indiferente. Sé cómo puedes decir eso. Sabes que me encanta lo duro que trabajas. Basta ya de actuar. ¿No estás cansado de eso, Amane-kun? O debería decir, Sionamamiya-kun. La sonrisa en el rostro de Amane Shinomiya se desvaneció en un instante. Parte 5, ¿has oído? Ese chico, Sion, es el mejor de la clase en su año otra vez. Qué bueno debe ser, conseguir todo lo que desea solo con un poco de suerte. Sí, sí. Estaba pensando en el incendio que hubo en la escuela. Amamiya nos rescató, pero no podría haberlo causado. Es posible. Incluso el alcalde lo elogió. Lo hizo parecer un héroe. Y el resto de nosotros somos meros extras en su historia. Asqueroso. Siempre es el número 1, todo por su suerte pase lo que pase. Me siento envidioso. Y tampoco podemos hacerlo enojar. ¿Quién sabe qué es lo que nos haría? Cosas terribles sin duda, si es que no seguimos actuando amistosamente, podríamos tener otro incendio, nadie confiaba en él. Nadie aprecia sus esfuerzos o logros. Todo en su vida era como arena escurriéndose entre sus dedos. Este poder, esta habilidad. Hubiera sido incluso mejor sin ella. Al escuchar ese nombre, le vinieron a la mente viejos recuerdos. Imágenes del pasado que no deseaba ver, de esfuerzos desesperados que esperaba fueran recompensados. Le dolía la cabeza e intentó sacudirse la melancolía. Iki-kun, ¿dónde escuchaste ese nombre? Su pasado quedó en el olvido cuando se unió a Rebellion. ¿Por qué alguien sin ninguna relación sabía de aquello? Iki no escondió a su fuente. Del primer ministro Tsukikage. Dijo que elegirías renunciar a las semifinales, pero que eso reflejaría negativamente en la Academia Akatsuki, por lo que me pidió que te arrastrara al campo usando este secreto. Él me habló de ti, el chico llamado Sion Amamiya. Ese chico había vivido la mitad de su vida atado por su habilidad anormal, una habilidad que le daba todo lo que deseaba pero le quitaba todo lo valioso al hacerlo. Sin importar su esfuerzo, ninguno acreditaría sus logros. Una buena nota en el examen no se debía a que había estudiado mucho. Una participación exitosa en el club no era porque él se había desempeñado bien. Reunió su coraje para rescatar a compañeros de clase de un incendio, pero lo acusaron de haberlo premeditado. Todo lo que alcanzó se le escapaba de las manos. Todo lo que quedaba era simple gloria sin nombre, NT, esta vez sí lo dejo traducido porque le da más hilación a la historia. Todos a su alrededor solo vieron una diosa en su lugar. Ellos no lo vieron, no reconocieron su existencia. Era un fantasma, y si pudiera llamársele un ser vivo, eso describía la mitad de cómo su vida había sido. Al escuchar esa historia, las piezas del rompecabezas encajaron en su lugar. Desde que nos conocimos, sentí un extraño disgusto hacia tu persona. No pude entenderlo, pero ahora sé por qué. Iki pensó en los oscuros y caóticos ojos de Amane, y cómo se había preguntado si los conocía de algún lado. No era cierto, pero ahora Iki entendía. ¿Por qué lo creía? La oscuridad en los ojos de Amane reflejaba una vida de potencial negado, una vida carente de expectativas y esperanzas, una vida no reconocida por otros. Y lo que Iki vio en esos ojos fue a él mismo, antes de encontrarse con su abuelo. Cuando él no creía en su propio valor y se aislaba del mundo. Es por eso que estaba disgustado, porque nunca podría llevarme bien contigo. Eres lo que he luchado por dejar atrás. Te rindes frente a la desesperación.
El primer ministro Tsukikage dijo que Amane envidiaba a Ikki, porque Ikki era alguien que no se rendía a la desesperación, que creía en su propio potencial incluso cuando nadie lo reconocía, y que al luchar por mejorar se hizo lo suficientemente fuerte como para tomar el nombre de Crownly Sword King. Ikki había tenido éxito donde Amane falló. Era obvio que Amane envidiaría eso, lo odiaría tanto como para querer destruirlo, así como Nameless Glory había destruido a Amane mismo. Ello se convirtió en el único propósito de Amane, y fue por eso que Amane se unió al plan de Tsukikage. La evaluación de Ikki fue contundente. Cuanto más lo pienso, más tonto suena. Nadie te reconoce, y por ello arremetes en contra mía. ¿Cuál niño haciendo una rabieta? Por ello, el primer ministro me pidió que te obligue a luchar, y lo iba a hacer pero por mis propias razones, pero, sinceramente, ¿cuál sería el objetivo? Haz lo que quieras. Pierde o no. Enreda mi partida contra Estela si te hace tan feliz. La suerte nunca ha estado de mi lado, así que ¿qué diferencia haría tener algo más en mi contra? Y de todos modos, mi promesa con Estela es más fuerte que la de un perdedor y su lloriqueo. Nuestra lucha no será arruinada por gente como tú. No había fanfarronería en las palabras de Ikki, solo certeza. Ahora que sabía quién era Amane Shinomiya, ni siquiera consideraba al niño como un enemigo. Mejor algo como un guijarro al costado de la carretera, y eso. Amane tomó esta respuesta, y comenzó a reírse. Jeje, ajajajaja. Su cuerpo se sacudió cual juguete roto, atrapado en espasmos por risa incontrolable. Ah, ya veo. Nunca le conté a nadie sobre mi pasado, pero él es un Blazer que puede descubrir cosas de esa naturaleza. Nunca pensé que me traicionaría de esta manera, pero me desvié del rumbo primero, así que supongo que no me puedo quejar. Bueno, el secreto está fuera, así que tienes razón. Dejemos de actuar. Diste en el clavo, Ikki-kun. Odio a las personas que trabajan duro, y odio a los que son recompensados por ello aún más. ¿Cómo es posible que nunca reciba elogios sin importar lo mucho que haga? Tú debías ser tan inútil como yo, así que iba a arruinar todo lo que habías conseguido una vez que llegases a la final, pero aquí estamos. Parece que no hay razón para esperar, ¿eh? Amane admitió la verdad sin remordimiento, y mostró su dispositivo, Azure, uno en cada mano para clavarlos, con fuerza, en el piso de la arena. Bien, no voy a renunciar después de todo. El Festival de Arte con la Espada de las 7 Estrellas no es tan interesante, pero como te has jactado, quiero ver cómo lucharás contra mi Nameless Glory. Déjame ver cómo puedes luchar contra aquella diosa que destruyó mi vida. El árbitro intentó protestar contra Amane por haberse retractado de su retirada, pero Ikki manifestó a Intetsu. Observe con atención, referí, por favor, de inicio al partido. Contendiente Kurogane, ¿está seguro? Ikki asintió. No lo perseguiré si quiere huir, pero lucharé contra él si quiere enfrentarme. Tiene que responder por cómo trató a mi hermanita. Jaja, a Ikki-kun. Tan poco talento, pero aún tan justo. Me encanta tanto eso de ti, y te odio tanto que quiero matarte. La malicia de Amane molestó en permanecer oculta por más tiempo y produjo un escalofrío en la espina dorsal del árbitro. Por encima de ellos, los cuervos que se posaban en la cúpula del domo, graznando al unísono mientras el cielo se oscurecía aún más, con tronidos a la distancia. Era lo mejor para ambos pelear. El árbitro percibió que algo irreversible estaba a punto de suceder, pero si ambas partes consentían la batalla, no podía detener el combate. Empecemos. Y la segunda semifinal comenzó. Parte 6. Amane se adelantó tan pronto como las palabras de inicio fueron pronunciadas, sosteniendo a Azure en cada mano. Ajaja. Aquí voy, Ikki-kun. Te advierto, he visto muchas películas de samuráis. Toma esto. Oye, se enfrentará a Crownly Sword King a corta distancia. Tal vez es bueno al manejar la espada. La ofensiva entusiasta de Amane irritó a la audiencia, pues el movimiento que realizó fue, claramente inexperto. ¿Qué diablos es eso? Mire lo inestable que es totalmente malo en esto. Esto es terrible,
Nunca pensé que este tipo de espadachín pudiera estar en el Festival de Arte con la espada de las 7 estrellas. Es solo un niño que vio algunas películas. Naturalmente, todos los ataques de Amane fallaron. La audiencia y el locutor sintieron que su entusiasmo se desvanecía por una terrible decepción. Pero Saikyu y los caballeros magos que asistieron vieron las cosas bajo una luz diferente. Ciertamente no hay técnica o poder, pero Kurobou todavía lo toma en serio. Para Shizuku, parecía que Iki estaba manejando bien los ataques de Amane y tenía una ventaja, pero el rostro de Estela era sombrío. Estela-san, ¿qué pasa? Este tipo, se mueve como lo haría un aficionado, pero la forma en la que da las puntadas, al entrar y salir es impecable. Cada movimiento es claro y decisivo, y todos se proyectan hacia los ángulos más difíciles para Iki. Iki no puede responder descuidadamente. ¿Es cierto eso? Ahora que lo mencionas. De hecho, Iki no podía alejarse completamente de Amane. Aunque pareciera sencillo a simple vista, estaba siendo presionado y no podía contraatacar. Estela tembló ante este imprevisto desarrollo. ¿Es ese tipo tan hábil con una espada? Fue Kurono quien explicó lo que estaba sucediendo. Es probable que Nameless Glory también esté en acción. ¿Qué quieres decir? Shinomiya simplemente está balanceando sus espadas con abandono, pero todos sus ataques son efectivos de manera óptima. El arte noble de Amane, Nameless Glory, tenía el poder de abrumar a Iki dentro del rango de la espada. Hacerlo no era imposible, así que tal poder lo hizo posible. A medida que pasaron los minutos, la audiencia comenzó a notar con extrañeza que Amane continuaba atacando a Iki y obligando a este a retroceder, a pesar de las muchas aperturas que mostraba la guardia de Amane. En ocasiones, incluso en la Liga A, un golpe de suerte puede decidir un encuentro, y Ama-chan parece capaz de lanzar golpes de suerte sin fin, bad luck. Sí, esta habilidad es más viciosa de lo que imaginamos y ahora Iki, que había dominado el combate a corta distancia en cada ronda del Festival de Arte con la espada, no tuvo más remedio que retirarse frente a los feroces ataques de Amane pese a su postura desequilibrada. Tienes que estar bromeando. Todo lo que hizo ese chico fue balancearse al azar. Era la oportunidad para Amane de obtener una victoria rápida. Ah, es tan agotador. Pero él no fue por ella. En cambio, hundió sus espadas en el suelo y las soltó. El contendiente Shinomiya renunció a su dispositivo. ¿Qué está haciendo? En la confusión que llenó el lugar, Amane sonrió. Supongo que eso no es suficiente contra el Crownly Sword King. Venga, ¿cómo se supone que debo terminar esto? Ah, ya sé. Incontables espadas de Asior aparecieron en sus manos. Cambiemos esto un poco. Y él las arrojó hacia el cielo. Las muchas hojas se multiplicaron aún más cuando volaron hacia las nubes grises de arriba, luego perdiendo el impulso, volvieron a caer y se incrustaron en el ring cual lápidas en todas partes, pero para sorpresa de la audiencia, ninguna cayó sobre Iki. ¡Joi! Antes que alguien pudiera cuestionar el acto, Amane arrojó dos nuevos Asior hacia los que se habían incrustado en el piso por adelante. Las cuchillas lanzadas golpearon y rebotaron como pinballs. Las espadas del contendiente Shinomiya están volando sobre el ring. Y increíble. Están rebotando en las espadas incrustadas de manera perfecta para seguir hacia adelante y no de manera aleatoria. Justo cuando Saikyu hizo su observación, las espadas móviles se dirigieron hacia Iki desde ambos lados. No fue nada difícil para Iki repelerlas, pero al hacerlo, ajá, eso es ingenuo, Iki-kun. Amane se burló de Iki, y una de las espadas que Iki había desviado rebotó hacia él, apuntando a su sien. Los extraordinarios reflejos de Iki le permitieron evadirlo, pero la espada esquivada golpeó a otra a causa de una extraña suerte, ¿qué es? Las espadas lanzadas siguen golpeando a las incrustadas y rebotando con velocidad de bala. No hay fin para ello. Jajaja. ¿No es increíble? Son como sabuesos que continúan cazándote incluso si las esquivas, por el tiempo que sea necesario hasta herirte. Y agregar más es sencillo. Amane arrojó más espadas de Asior, y se multiplicaron a más de 30 mientras rebotaban sobre las espadas incrustadas del ring.
Sonidos de metal chirriando contra metal llenaron el lugar y era más de lo que Iki podía manejar. Si tuviera que hacer una predicción, creo que perderás sin siquiera tocarme, Iki-kun. Ante su burla, las espadas apuntaban hacia Iki desde todas las direcciones. No había forma de que Iki pudiera eludirlos, y desviarlos solo llevaría a que sucediera lo mismo otra vez. Asegurado de su victoria, Amane sonrió, y luego sus ojos se abrieron de par en par. En el instante en el que Iki iba a ser atravesado por las cuchillas, se quitó la chaqueta del uniforme y la giró con la mano como el velo de una bailarina, atrapando a las copias de Asior disparadas hacia él. En lugar de eludir o desviar, Iki había terminado su movimiento sin la menor expresión de preocupación. Amane, tan seguro de que Asior dejaría a Iki lleno de agujeros, reaccionó lentamente cuando Iki contraatacó, y le rozó la mejilla. No eres buen adivino, Amane-kun. No había sangre, pero Intetsu definitivamente lo había tocado. Amane fue sacudido, y no pudo refutar. ¿Cómo es posible? Un ataque me golpeó. Ni siquiera podía comprenderlo, pero Iki no le dio tiempo para pensar. Cogiendo una de las espadas Asior cercanas, Iki corrió hacia Amane empuñando tanto el arma de su enemigo como la suya. El ataque fue como una ola rugiente, estrellándose contra la guardia de Amane, apuntando a su cuello. Ellos perdieron. De nuevo. Esta vez la capa más superficial de su piel había sido cortada, y hubo incluso un rastro de sangre. Aunque Nameless Glory debió haber evitado que algo le hiciera daño. ¿Cómo? El color desapareció de la cara de Amane. Él no lo entendía, pero el peligro era claro. Maldita sea. A medida que se centraba más en su defensa, Amane imploraba a la diosa ya no por la derrota de su oponente sino por su propia seguridad. Sin embargo, los ataques de Iki solo incrementaron en intensidad. Sus posiciones han cambiado, el contendiente Kurogane creó una apertura, y ahora aprovecha la oportunidad con un ataque vigoroso, es como si la fortuna de Bad Luck hubiera desaparecido. El contendiente Shinomiya solo puede defenderse. El avance de Iki continuó en una tormenta de chispas por el roce de las espadas. Sus pasos eran constantes, sus golpes fuertes, como si esto no fuera diferente de sus peleas habituales. Amane estaba sorprendido por la compostura de Iki, al igual que Shizuku. Pero la Nameless Glory puede obligar a un enemigo a cometer errores. Me hizo resbalar, perder el control sobre mi magia. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo puede Oni-sama evitar esa influencia? El movimiento de Iki hacia Amane era impecable, ya que no sufría ninguno de los problemas que Shizuku había padecido. Ante la agitación de Shizuku, Kurono negó con la cabeza. Estás equivocada, hermanita. Equivocada. Tu hermano no está evitando la interferencia de Amane. Vermilion, lo ves, ¿verdad? Los ojos de Estela se estremecieron de admiración y envidia cuando ella asintió con la cabeza a la pregunta de Kurono. Sí, Iki realmente es increíble. ¿Qué? En otras palabras, tu hermano se está cargando de frente contra Nameless Glory. Si miras detenidamente, puedes ver que su juego de pies está apagado. Se está deslizando, justo como sucedió contigo, pero en el momento en el que se resbala, reajusta su posición y da un paso atrás para arrostrarse y dirigir todo su peso hacia adelante al realizar el tajo, cambiando el ángulo de fuerza y extendiéndolo a través de la parte inferior de su cuerpo. Todo en una fracción de segundo. ¿Es eso posible? Incluso cuando no se pueda saber cómo ocurrirá el error. Nameless Glory actúa más rápido que el pensamiento humano, por lo que compensarlo intencionalmente está más allá de la capacidad humana. Aunque en el pasado, cierto famoso espadachín logró la iluminación después de toda una vida, y alcanzó la armonización con su espada. La verdadera armonización entre mente, cuerpo y las armas era el epítome de la habilidad de un espadachín, y solo aquellos cuyo entrenamiento había llegado al límite más sangriento a través de la lucha más dura y con un altísimo riesgo mortal podrían lograrlo. Aquellos que alcanzan dicha iluminación reducirán a los enemigos más rápido que sus propios pensamientos. Afinados a través de innumerables repeticiones de técnica, sus cuerpos reaccionan a su entorno sin voluntad consciente. No importa cómo falle el cuerpo de Kurogane, se arregla al instante.
Incluso un genio podría cometer errores, pero un verdadero genio los arreglaría con una habilidad superlativa. Eiki continuó inquebrantablemente hacia Amane sin importar su condición. Su existencia ya no se preocupaba por la técnica o el estilo de la espada, sino por el ideal de un arma destinada a la inevitabilidad. Y el poder sobre la causalidad no podía evitarlo. Las palabras de Kurono describían la verdad, aquella que todos podían ver en el ring. ¡Guau! Más sangre salpicó. Amane gritó de dolor y se agarró el brazo, un rojo oscuro teñía su blanca manga. El segundo golpe cortó más profundo que el primero y el tercero mucho más aún. Amane, a pesar de su ignorancia de las artes marciales, pudo ver cómo Iki corregía los efectos funestos de Nameless Glory una y otra vez. Ya no cuestionó esta inevitabilidad. Iki apuntó su intetsu manchado de sangre hacia adelante, y bajó su cuerpo para el siguiente y último empujón. Lo sabes, ¿verdad? Esta vez, te quitaré la vida. La cara de Amane se puso agrio frente al pronunciamiento de Iki. Sí, él sabía esto. El siguiente golpe tendría una precisión de la que no escaparía. Ah, lo que sea. Arrojó a Asior lejos con resignación, y las espadas dispersas por todo el ring desaparecieron. Con tono frustrado, escupió elogios burlones. Increíble, increíble, eres tan increíble, Iki-kun. Nunca pensé que llegarías tan lejos. Quería verte luchar en vano como Shizuku-chan y pedir misericordia, pero eso ya no parece probable. Así que, terminaré ahora. Terminaré ahora. Iki se tensó ante el ominoso significado de esas palabras. Su instinto gritó que Amane no podría pronunciar otra palabra, y confiando en su instinto saltó hacia adelante. Pero no llegó a tiempo, e Intetsu no alcanzó a Amane antes de que él dijera: muere. Los labios de Amane formaron una pequeña sonrisa, una delgada línea con intención asesina. Parte 7 era una palabra feroz, a menudo escuchada en el campo de batalla, y que poco podía hacer además de provocar a un oponente. Una palabra no era una amenaza para la vida de un oponente. Pero de la boca de Amane, una palabra era algo más. Una vez que fue pronunciada, la mano de una diosa se movió para otorgar el resultado deseado por casualidad. ¡Kaa! Los colmillos de causalidad se hundieron en el cuerpo de Iki, quien se detuvo en seco y se desplomó en el suelo vomitando justo cuando estuvo a punto de golpear a Amane. ¿Qué sucedió? El contendiente Kurogane estuvo a un paso del contendiente Shinomiya, pero ahora está de rodillas. Ese se cayó. No puede ser, la audiencia, hirviendo de expectación por el final de Iki, miraba consternada. La voz de Amane salió con bastante quietud, por lo que no llegaron a oír su respuesta. No. Touka-chan. Touka, un usuario de rayos de alto nivel que podía leer incluso las señales bioeléctricas del sistema nervioso humano, se dio cuenta de la situación al instante. Su rostro estaba pálido, a un nivel que Kenate jamás había visto. Y era porque Touka había visto lo que nadie más podía, el corazón de Iki había dejado de latir. La burla de Amane resonó a través de todo el domo. ¡Ah! Esta vez tomaré tu vida, ya viste. ¿Pensaste en serio que podías vencer a Nameless Glory? Imposible. Mi poder puede hacer que todo suceda, ¿sabes? Con tantas cosas que pueden salir mal en un corazón humano, porque sería difícil detener sus latidos. Kukee. Detuvo el corazón de Kurogane. Debe estar bromeando. Amane estaba entusiasmado con la conmoción causada en la audiencia. Si no podía detener el manejo de la espada de Iki, ¿por qué no atacar su vida directamente? Él podría hacer eso igual de bien, ¿y qué podría hacer Iki para defenderse? Así es, no hay nada que puedas hacer. Nameless Glory es el destino en sí mismo. Ningún acto de voluntad y esfuerzo puede resistirse. ¿No eras un poco iluso al pensar que podías lograrlo? Oye, Iki-kun, si solo admites que no puedes ganar, aún podría salvarte la vida, está bien. Su oferta burlona atrajo solo la mirada inmóvil de Iki, y Amane resopló ante este inútil desafío. Ya veo, no se puede hablar con el corazón parado, pero esa mirada es una respuesta lo suficientemente clara. Supongo que no puedo hacer nada por ti. Se acercó al arrodillado Iki,
levantó su blanca espada, cúlpate a ti mismo por excederte más allá de tus límites. Y descendió al cuello de Ikki. Ikki. Oni-sama. Jajaja. Los gritos de Estela y Shizuku no pudieron detener lo que sucedió después. La cuchilla dividió piel, carne y hueso. La sangre se esparció en la arena del ring que antes se mantenía blanca e inmaculada cual flor de amarilis. Jegu. Toda ella provino del cuerpo de Amane, el cual se hallaba cortado desde el borde izquierdo del abdomen hasta el hombro derecho. Parte 8, G. Amane estuvo a punto de liquidar a Ikki, y justo cuando todos pensaron que había llegado el final, el que sangraba no era Ikki, sino el propio Amane. El resultado sorprendió a la audiencia, y la comprensión lentamente volvió a manifestarse en sus rostros al ver el cuerpo derrumbado de Amane. Ikki lo había cortado en el último momento. WJA. Lo contrarrestó, el contendiente Kurogane conectó el golpe cuando todos pensábamos que era demasiado tarde. El aspirante Shinomiya se encuentra de rodillas y hay abundante sangre en el ring, la herida al parecer es muy profunda. Amane cayó rígido sobre su costado, tan conmocionado que ni siquiera podía sentir el dolor. ¿Qué acaba de pasar? Él no podía entenderlo. Nameless Glory no se había activado. No, imposible, eso nunca sucedería. La mano del destino se había movido como él quería, y no cabía ninguna duda en que el corazón de Ikki se había detenido. Entonces, ¿cómo Ikki pudo moverse, sin un corazón que bombease sangre al resto de su cuerpo? Sin sangre transportando oxígeno, su cuerpo no podría moverse. Ikki estaba prácticamente muerto. No debió haber sido capaz de dar un contragolpe. Entonces, ¿cómo se movió? ¿Cómo me pudo cortarme? Tú, ¿qué hiciste? Amane buscó una respuesta de Ikki, que estaba de pie junto a él sin mostrar siquiera un rastro de esfuerzo. La respuesta de Ikki fue lo más simple posible. Hice latir mi corazón. Como si esta posibilidad impensable no fuera gran cosa. Saikyu, sentada como comentarista, aplaudió la respuesta de Ikki. Ah. Ya veo, así que así es como fue. Jaja, en serio. Ese Saikyu Sensei, ¿qué es lo que quiso decir? No es obvio. El corazón de Kurobou se detuvo, así que lo hizo latir de nuevo. Entonces él contraatacó y volteó el resultado. Sencillo. ¿Qué? Él lo hizo, ¿cómo puede alguien ser capaz de hacer eso? Jejeje. Bueno, no es como si pudiera hacerlo. El corazón no es algo puedas mover voluntariamente. El corazón late por la acción del nódulo sinoauricular, NT, para que se hagan una idea, el corazón tiene un sistema eléctrico propio, el nódulo sinoauricular ubicado en la aurícula derecha subendocárdicamente justo en la desembocadura de la vena cava superior está compuesto por miocardiocitos capaces de generar impulsos eléctricos, los que a través de otro nódulo y un sistema de conducción producen las contracciones rítmicas del corazón, completamente fuera del control consciente. Pero Kurobou puede hacer esta clase de cosas porque lo ha estado haciendo todo este tiempo. El estilo de espada de Twin Wings Edelweiss mueve todos los músculos del cuerpo al unísono, pero si no se suministra suficiente sangre al tejido muscular, esos movimientos no se podrían realizar. La circulación normal en esa circunstancia es insuficiente. Ningún cuerpo humanamente hablando está diseñado para usar la técnica de espada que usa Twin Wings. Entonces, ¿cómo puede Kurobou hacer uso de ella? Pues eleva a la fuerza su metabolismo y la circulación sanguínea. Si no pudiera bombear sangre adicional intencionalmente, nunca hubiera podido robar ni usar ese estilo. Y dado que él puede controlar el bombeo de sangre, no importa si los latidos innatos de su corazón se desvanecen, él es capaz de regularlo. La explicación de Saikyu fue acertada. De hecho, Ikki había tomado control manual de los latidos de su corazón en el momento en el que éste empezó a fallar, y resistió aquella anormalidad el tiempo suficiente para que su corazón recobrara su ritmo de forma natural. Lo que significa que el deseo de Ama-chan de que su oponente muriera en este instante no causó ningún daño real. Ama-chan pensó que había ganado y bajó la guardia. Acercarse a Crowley Sword King fue demasiado descuidado. Y el resultado fue una herida crítica. Ese sí, por el sangrado es obvio que tiene una herida muy profunda.
No solo eso, sino que Kurobou no debió haber sido capaz de engañar a Amachan para que éste se acercara. Se supone que Nameless Glory prevendría eso, pero no fue así. Lo que quiere decir que Kurobou conquistó el poder de Amachan en el instante en el que se sobrepuso al atentado contra su vida, lo peor que pudo haberle pasado. Amane Shinomiya no podría derrotar a Ikki Kurogane. No importaba cuánto girara la fortuna, esta inevitabilidad no podía evitarse. La diosa que protegía a Amane no podía protegerlo aquí. Ello era la verdad, y la herida de Amane era la prueba. Y así el resultado se confirma. Amachan, quien no tiene nada más que Nameless Glory, no tiene mayores posibilidades de ganar. La declaración de Saikyu hizo estremecer a Amane. Esta situación se suponía era imposible. El hecho que sucediera demostraba que Nameless Glory no era invencible. No. Pero Amane no pudo aceptarlo. Fue mi deseo que murieras, y mis deseos se vuelven realidad. Entonces que así sea. ¿Por qué no te rindes? Amane miró con fiereza a Ikki, quien continuó mirándolo con calma. La magia de interferencia causal puede cambiar las probabilidades, pero no crea posibilidades de la nada. Tú pones muy en alto tu poder, Amane-kun, pero lo que realmente tienes no es muy raro en nuestro mundo. Es versátil y conveniente, pero eso es todo. He peleado contra un caballero con el poder de hacer que él y sus ataques sean indetectables. He peleado contra otro con la velocidad para partir un rayo con un tajo. Alguien más puede manipular tal calor que compite con el mismo sol. Cualquiera de esos poderes es lo suficientemente fuerte como para que compita con los tuyos. Y todos estos caballeros, con sus aterradores poderes, estaban tratando de llegar a la cumbre del mismo festival de arte con la espada, apostando sus vidas en la confianza de que nadie podía vencerlos. Aquí estoy, de pie en este escenario hoy porque gané contra gente así. Y aquí estás tú, tratando de hacer que la gente tropiece solo por tener celos sobre sus logros, cuando ni siquiera puedes ganar contra ti mismo. ¿Qué es realmente lo sorprendente acerca de este resultado? Esas palabras perforaron a Amane tan fuerte como cualquier espada, y sangre brotó de su boca y herida. Trató de mover sus extremidades y levantarse del charco formado a partir de su propia sangre. Yo, no puedo levantarme. Era como si careciera de huesos, además perdía energía rápidamente. Por mucho que Amane lo deseara, ninguna fuerza vital penetró en sus brazos y piernas. Está tan oscuro. Una sombra cayó sobre su vista, arrastrando consigo sus pensamientos. Amane no pudo negar más la realidad de la que había hablado Saikyu, que la pelea ya había culminado. Eso es todo. El ganador, Ikki Kurogane. Escuchó al árbitro a lo lejos, convirtiendo el presente innegable en un pasado irrevocable. Amane Shinomiya y su Nameless Glory habían sido derrotados. Fue mi poder, tan fácil de superar. Incluso cuando su control sobre su propia conciencia se desmoronó, todavía no podía creerlo. Pensar que su Nameless Glory, la que concedía cualquier deseo, pudo ser superada por la determinación de un caballero de rango F, superada sin siquiera haber podido tocar a Ikki, sin forzarle siquiera a usar Ito Usura. Sin haber podido cambiar su tranquila expresión. Es tan fácil, quitarme todo. De verdad. En el momento en el que se hizo esa pregunta. Hazme feliz, Sion-chan. Aunque los aplausos de la audiencia se oían tan lejos, pudo escuchar la voz de una mujer cerca de su oreja. Parte 9. Sion Amamiya ingresó al mundo de los Blazers a una temprana edad, siguiendo sus deseos sin moderación y usando su suerte sin cuidado, lo que al final, terminó arrojando una sombra sobre su vida posterior en la escuela primaria. Sin importar el esfuerzo que pusiera en el estudio o los deportes, el sentir general era que él había hecho trampa. Los estudiantes y los maestros lo despreciaban a la vez que temían por poder invocar a Nameless Glory en cualquier instante, negándose así a reconocer sus logros. ¿Eran aquellos logros suyos o eran a causa de la intervención de su diosa? Él mismo no lo sabía, y debido a esa duda, quería ser elogiado por los demás para ganar más seguridad. Tales elogios nunca llegaron, y finalmente la opresiva sospecha de los demás le impidió finalmente poder ir a la escuela. En todo ese tiempo, hubo una persona que no lo trató de esa manera. Está bien, mamá sabe que Sion-chan no haría algo así,
Su madre fue la única que lo consoló mientras lloraba. Y los cielos también lo saben, y es por eso que Seon-chan tiene un poder tan increíble. Incluso si nadie más lo entiende, aún podemos usar este poder para lograr nuestra propia felicidad. Hazme feliz, Seon-chan. Todavía podía recordar la calidez de su abrazo. Su madre se había divorciado cuando él era apenas un bebé y se encargó de él sola. Era amable y fuerte, y él la amaba mucho, por lo que siempre deseó su felicidad. El desempeño de su madre en el comercio de acciones fue sencillo, y pudieron vivir con comodidad. Él también estaba feliz. Incluso si nadie en la escuela confiaba en él, tenía un hogar, donde su madre lo elogiaba y amaba. Pero eso era suficiente para él. Un día, a Seon lo embargó una duda. Su madre lo seguiría amando aún sin su poder. ¿Qué pasaría si no fuera él, sino su suerte lo que ella en realidad amaba? La duda echó raíces en su corazón, tan profundas que las ganas de llorar lo inundaban. La sonrisa de su madre era cálida, amorosa, y se odiaba a sí mismo por dudar de ella, pero no podía convencerse a sí mismo por más que lo intentara. La duda retorcía y carcomía su interior hasta que ya no pudo soportarlo más. Durante un solo día, dejaría de usar su poder para encontrar una respuesta. Su vida colapsó al instante. ¿Por qué? ¿Por qué? A pesar de que mamá te ama tanto, ¿por qué no quieres amar a mamá? Ese día, una falla bancaria ocurrió en el extranjero, lo que provocó pánico en la economía mundial. El impacto golpeó directamente a su hogar, y llegó a destruir sus activos y ahorros. La madre de Seon lo sacudió violentamente, y él confirmó lo que temía, al igual que sus compañeros de clase, ella no se preocupaba por él. Lo que le importaba era su poder y la fortuna que éste le otorgaba. Sin ello, bien podría no ser su hijo en absoluto. Una vez que sabía esto, ya no podía desear la felicidad de su madre. Nameless Glory actuaba basada en los deseos más íntimos, y Seon no podía hacer que su corazón se sintiera de esa manera. Su madre se enojó más y más. La violencia verbal pronto pasó a ser física. Los golpes se volvieron comunes, al igual que la privación de alimentos. Fue desnudado, enjaulado, hasta que un día, agua hirviendo fue derramada sobre él, con la piel ulcerada, gritó y suplicó desesperadamente. Lo siento, por favor detente. Pensó que un día su madre lo escucharía, pero su respuesta era siempre la misma. Si quieres que esto se detenga, entonces hazme feliz, 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 hazme feliz. Hazme feliz. El infierno duró medio año hasta que él llegó realmente a odiar a su madre. Seon, estás bien, gracias a Dios, lo hice a tiempo. El que salvó al moribundo niño enjaulado fue un hombre de mediana edad salpicado en sangre de mujer. Seon vagamente recordaba que este era su padre. ¿Estás seguro ahora tu aterradora madre no podrá lastimarte más? El hombre lloró mientras apretaba al escuálido y frágil Seon, y sonreía al igual que su ex esposa. A partir de ahora, haz feliz a tu padre. Seon Amamiya supo en ese instante que el mundo no lo necesitaba, y finalmente se dio por vencido. Su poder podría conceder cualquier deseo, y destruir incluso el amor fraternal. Con semejante poder puesto sobre sus hombros, ¿por qué alguien se preocuparía por él? En la desesperación, su corazón se mantuvo inmaculado. En medio de la desesperación era su única salvación. Parte 10, eso es todo. El ganador, Ikki Kurogane. El árbitro terminó el partido y anunció al vencedor. A través de sus largos años de experiencia, sabía que por la cantidad de sangre que Amane había perdido no podría continuar con la lucha. Alegres aplausos estallaron en el lugar. El árbitro ha juzgado que el contendiente Shinomiya no puede luchar más, ha finalizado el encuentro. La segunda semifinal del Festival de Arte con la Espada de las 7 Estrellas va para Crown Sword King, el contendiente Ikki Kurogane. Ese sí, Ikki-kun ganó. En serio, ya terminó. Fue algo aburrido, me pareció muy unilateral. El público ovaciona, pero puedo sentir cierta confusión también. Era de esperarse para una semifinal que comenzó casi con el retiro de uno de los oponentes, y una vez solucionado el impasse, el contendiente Kurogane derrotó al contendiente Shinomiya sin sufrir un solo rasguño.
Este desenlace tan simple se debió a la suprema excelencia física del contendiente Kurogane, quien con esta victoria, avanza a la final siendo el primer caballero de rango F que intentará conseguir el título de Rey de la Espada de las 7 estrellas en la historia. Al final del partido, Arisuin dio una gran ovación. Increíble, Ikki. Dominar el partido contra ese tipo de poder. Habiendo sido la propia víctima de Amane, Arisuin estaba extasiado por la actuación de Ikki. Pensando en compartir su alegría, se volvió hacia Shizuku quien se encontraba sentada a su lado. ¿No es genial? Pero Shizuku no estaba celebrando. Ella continuaba mirando fijamente el ring. Shizuku. Ella no lo hizo, no pudo responderle. ¿Qué es esto? Shizuku no entendía por qué no estaba feliz por la victoria de su hermano, y Estela también compartía su tristeza. A pesar que la declaración del árbitro aseguraba el resultado, y no podría ser revertido ni siquiera con el poder de Amane, ¿a qué se debía esta creciente inquietud? Mira, afuera. El grito de Ikki respondió su sugestión. Parte 11. Después de anunciar su decisión, el árbitro se inclinó al lado del cuerpo caído de Amane para evaluar la condición del mismo. La herida, grave, sangraba peligrosamente, por lo que utilizó su propia magia para realizar primeros auxilios y detener la hemorragia. Los ojos de Amane se abrieron de golpe, y sus miradas se encontraron. ¡Ah, fuera de mi camino! El poder mágico se elevaba desde el cuerpo de Amane, con suficiente potencia como para ser vista por simples ojos como niebla, no, como flamas negruzcas. Las que se condensaron y tomaron la forma de sus manos separadas, una de las cuales alcanzó el cuello del árbitro. Mira, fuera. El árbitro reaccionó con lentitud, pero Ikki pudo alejarlo del peligro. Al ver el ataque a un oficial del festival, Iida levantó la voz. Cucú, ¿qué está pasando? Manos con flamas negras aparecieron del cuerpo del contendiente Shinomiya y atacaron al árbitro. Saikyu a su lado también se levantó de su asiento con asombro, aunque no por el ataque. Hei, ¿qué demonios es eso? Su preocupación estaba más centrada en el piso del ring que en lo que las manos con flamas negras en sí. Los ojos de Ikki también se entrecerraron frente a lo que acababa de apartar del árbitro. Erosión. La parte del ring que había entrado en contacto con las manos negras se estaba derrumbando y el efecto se extendía hacia afuera. Esto es, Amane-kun. El joven ya no estaba tirado en el suelo, sino, se levantaba lentamente cual fantasma pronunciando maldiciones en su boca. Pero qué chiste, imbatible, nada que no haga, es por eso que me rendí. Perdí mi casa, mi familia, mis amigos, incluso a mí mismo, y me estás diciendo que estoy equivocado. No hay forma de que yo crea algo de esa naturaleza. Los ojos inyectados en sangre se abrieron de par en par y derramaron lágrimas mezcladas con sangre. No lo haré. Sus murmullos sonaban como gritos agonizantes. No, él no cedería frente a Ikki Kurogane, un fracaso nacido de una casa famosa, una persona que debió haberse dado por vencida, pero que en cambio obtuvo gloria con la fuerza mandria de un rango F asco. Eso fue lo que Amane sintió en el momento en que escuchó a Ikki hablar. Alcanzar la grandeza al creer en ti mismo. Si Amane pudiera hacer eso, su vida habría sido muy diferente. La idea, el engaño de que él podría haber logrado lo mismo, lo llenaron de odio. No puedo soportarlo. Ikki estaba a punto de responder, pero una voz aguda resonó sobre el ruido de la audiencia. Kurogane vuelve. Nos encargaremos de esto. Era el presidente de la Academia Agun, Kurono Shinguuji, quien había manifestado su dispositivo y saltó sobre la partición. Derríbenlo. A su orden, los caballeros magos apostados en la audiencia se movieron. Pero Amane no lo tomó a la ligera. ¡Lárguense! Mientras gritaba, cientos de manos negras brotaron de su cuerpo y se estiraron hacia los asientos de la audiencia en todas direcciones. Al ver eso, Saikyu gritó a sus compañeros caballeros a través de su micrófono. Todo el personal, emplee defensa mágica, no dejen que esas flamas negras toquen su cuerpo. Los caballeros profesionales elegidos para cuidar el Festival de Arte con la Espada de las 7 Estrellas reaccionaron instantáneamente, levantando barreras mágicas.
Las manos negras de Amane golpearon y arañaron dichas barreras, pero afortunadamente nadie fue golpeado. Jega. ¿Qué diablos? Los gritos de la audiencia resonaron por todo el lugar. Una parte de las manos negras había penetrado en la partición y habían entrado en contacto con los atriles. Esos lugares se desplomaron de la misma forma en la que Iki y Saikyu habían presenciado con anterioridad. La zona colapsada se extendía desde donde las manos negras habían perforado, como tinta derramada sobre un pedazo de tela. Iida vio esto y exclamó confundido. Esto es, corrosión, los lugares que entraron en contacto con la magia del contendiente Shinomiya se están desintegrando. Pero ¿cómo? La interferencia causal solo crea fenómenos que posean cierta probabilidad de suceder, pero el domo está hecho de hormigón armado el que debía perdurar por siglos. La probabilidad de que ese tipo de desgaste suceda debía ser de 0. La forma en la que usó su poder anteriormente difiere con la forma actual, Saikyu-sensei. Ama-chan nunca llegó a controlar realmente su poder, porque era tan fuerte que solo necesitaba desearlo inconscientemente. Ahora es distinto. Nameless Glory ahora es visible a simple vista. Está enfocando su efecto, y eso está aumentando su potencia. En efecto, Amane estaba enfocando su magia lo suficiente como para crear el efecto deseado pero sin el proceso, y con un solo propósito. Asesinar. Esas extremidades negras son las manos del Segede, que lleva la muerte que les depara a todos, solo un roce sesgará la vida. No hay tiempo que perder aquí. Hey, maneja la evacuación por mí. ¿Qué vas a hacer? Ya que Ku-chan y los demás están ocupados protegiendo a los espectadores, me encargaré de ese niño. Saikyu manifestó su dispositivo Beniiro Agea y mandó a volar las ventanas de la cabina de transmisión con un solo movimiento, preparándose para saltar por la abertura creada. Su cuerpo brillaba con poder mágico. Sensei, espera. Pero Iki la detuvo. Kurobou. Por favor, proteja al público también. Lo detendré yo mismo. Parte 12. Esa era la intención de Iki, pero Kurono no estuvo de acuerdo. No seas estúpido, Kurogane. Has ganado la pelea. No hay necesidad de que hagas nada más. Con la habilidad de Amane-kun, no podemos arriesgarnos a caer en algún error al proteger a la gente. Además, soy la mejor persona para esto. Kurogane. Todavía me desafía aún con el partido perdido y su conciencia ida. No le daré la espalda. Iki afirmó su postura. Por supuesto que no se iría. Después de todo, finalmente te ves bien, Amane-kun. Era la primera vez que podía ver el verdadero yo de Amane, no la máscara que este chico había usado desde que se conocieron. Y entiendo tus sentimientos. Qué chiste, imbatible, nada que yo pueda hacer, es por eso que me rendí. El niño continuó viviendo luego de abandonar toda esperanza en su propio potencial. Eso era más difícil que el suicidio, en cierto sentido, y no era algo que la gente normal tuviera el valor de hacer. Tal desesperación necesitaba cimientos, una base, y él la había hallado a través de su fe en Nameless Glory. Las emociones en las palabras de Amane fueron unas que Iki entendió bien. Yo también era así. Un fracasado, nacido en una casa famosa, cuyo valor fue ignorado y poco apreciado. Iki había utilizado su falta de talento como cimientos, y quiso abandonar toda esperanza de la misma forma. Él pensó que no tenía otra opción. Pero Iki se encontró con alguien que le enseñó a apreciar sus lágrimas, que éstas eran una prueba de que aún no se había dado por vencido, entonces tuvo el valor de seguir creyendo en su propio potencial. Debido a ese encuentro, pudo seguir luchando y llegar hasta donde se encontraba ahora. Pero Amane, no, Shiona Mamiya no tuvo ese encuentro. No tuvo a un Ryouma Kurogane, a una Shizuku Kurogane, a una Estela Vermilyen ni a nadie más. Ningún amigo o familiar se fijó en él y vieron en su lugar a su poder. Era un fantasma, sin lugar en el mundo, por lo que se convenció a sí mismo de que lo correcto era rendirse. Iki sabía cómo se sentía aquello, y sabía lo que era necesario hacerse. Por eso deseaba ser un caballero, para poder animar a quien más lo necesitara. Sé que no puedes soportarme, no puedes perdonarme por ser lo que tú no lograste ser, entonces desafíame con todo tu odio.
Con mi debilidad, venceré tu desesperación. Al anunciar que aceptaba el duelo, Ikki activó su carta de triunfo, Itousura, y se adelantó vestido de un azul brillante. ¡Uva! Un grito e incontables manos de flamas negras arremetieron en respuesta. Contra el poder mágico de Amane, Itousura ni siquiera podría considerarse una armadura. Solo un roce de alguna de esas manos apagaría su vida al instante. Pero Ikki no titubeó. ¡Acha! Con rápidos movimientos, cortó los dedos que se acercaban a él, continuó avanzando. Era imparable, cual rayo de luna iluminando la noche. La visión de un azul que se esparcía sobre el fondo negro hizo que la audiencia, que huía, se detuviera y mirara. Increíble. Él ya había ganado, continúa avanzando. Ikki no tenía ninguna obligación, por lo que la audiencia no comprendió bien su elección, pero pudieron ver determinación en su rostro. Vea por él. No pierdas, Kurogane. Derriba a ese engañoso bastardo. Haz tu mejor esfuerzo, Ikki-kun. Mientras los vítores de apoyo estallaban, Ikki avanzó aún más rápido. Al ver esto, Saikyu lo entendió. Enfocarlo creó cierto defecto. Aida parpadeó ante la repentina declaración. Un defecto. Es correcto. Nameless Glory pasará por alto todo el proceso de asesinato y causará directamente la muerte una vez que se haya enfocado lo suficiente. Kurobou no puede hacer nada al respecto. Pero al enfocar el efecto causal de esa manera también pierde su mayor ventaja. ¿Cuál es? La coincidencia. Ama-chan solo estuvo pensando sería genial si o espero que resulte esta manera, así que nadie podía predecir cómo se produciría exactamente la causalidad. Incluso él mismo no lo sabía, y Kurobou en el enfrentamiento anterior solo podía compensarlo pero no evitarlo. Ahora. Puedes ver la magia, y se mueve como Ama-chan desea. Y eso significa que incluso 1000 manos no interesan. Leer los movimientos de su oponente es la habilidad más fuerte de Worst One. Amane también estaba usando esta habilidad por primera vez, y no estaba acostumbrado. Tales ataques no funcionarían en Ikki. Kurobou. Como me detuviste de una manera tan varonil, te dejaré esto. Dale una buena paliza a ese idiota. Justo cuando la declaración de Saikyu se oyó a través de la transmisión, Ikki se acercó lo suficiente para golpear a Amane quien, con la cara sombría, no retrocedió. Sabía que si se daba vuelta, sería derribado. Si perdía esta pelea, su desesperación quedaría como una excusa, y él ya había perdido demasiado para aceptar eso. Invocando a Asior en sus manos y envolviéndolos en muerte, atacó a Ikki con un grito de dolor. Solo un corte. Un corte es todo lo que necesito. Pero sus tajos eran débiles y toscos como sucedió al comienzo del primer encuentro. Era un novato, y Nameless Glory estaba centrada en otra parte, por lo que carecía de suerte al atacar en los sitios en los que la defensa de Ikki era débil o incluso en inclinar sus cuchillas para cortar adecuadamente. Ikki esquivó fácilmente ambas espadas a una velocidad que Amane ni siquiera podía ver, y el impacto le arrancó a Asior de su agarre. No podía detener a Ikki, y esta amarga certeza hizo que Amane apretara los dientes en autorrepudio. ¿Cuándo? ¿Cuándo comencé a odiar tanto mi propia debilidad? Él había olvidado hace mucho tiempo este sentimiento. Con Nameless Glory concediendo todos sus deseos, y quitándole todo lo que valoraba, hacía tiempo que había renunciado a querer la fuerza o anhelar alguna otra cosa. Todos, incluido Ikki, contuvieron el aliento. Justo cuando todos pensaban que Ikki lo liquidaría, Amane manifestó su dispositivo en sus manos otra vez, para atacar una vez más a Ikki. Esta vez el tajo tuvo la forma y precisión adecuadas, algo imposible para un aficionado. Era Nameless Glory. No, ese poder todavía estaba envuelto alrededor de sus espadas, por lo que Amane no podría beneficiarse de eso de esta manera. El ataque provino completamente del propio cuerpo de Amane. Había usado sus espadas muchas veces bajo el control de su fortuna, y ahora estaba aplicando esa experiencia sin depender de la suerte. Ikki apenas desvió el inesperado movimiento de Amane, pero por ese instante Amane había provocado una pausa en Ikki. Era su oportunidad, Amane apostaría todo lo que tenía.
Quiero ganar. Sus pasos fueron firmes, y por primera vez en el encuentro, avanzó. Lo que lo llevaba hacia adelante era un deseo que no podía abandonar, sin importar cuánto se engañara a sí mismo o desesperara. Quiero ganar. Qué bueno debe ser conseguir todo lo que deseas con solo suerte. Él siempre es el número uno con suerte sin importar lo que pase. Me siento celoso. Hazme feliz, Sion-chan. A partir de ahora, haz feliz a tu padre. Todos a su alrededor solo vieron a una diosa en su lugar. No lo vieron, no reconocieron su existencia. Era un fantasma, si es que aún pudiera considerársele un ser vivo. Así transcurrió la mitad de su vida. Pero si pudiera sostener una cosa, no importa cuán pequeña o insignificante ésta sea, si pudiera tener una cosa que fuera solo suya. Estaba ahí antes que él, una victoria no dada por la diosa. Con eso, él podría declarar que él existía. Tengo que ganar. Si pudiera hacerlo, podría sonreír sinceramente por primera vez. ¡Ah! El grito de Amane ya no tenía un tinte de oscuridad, sino era un rugido lleno de determinación. Empujó con su mano izquierda, y la punta de Asior recorrió el camino más rápido hacia Iki. Intetsu había estado desviando el inesperado ataque con la derecha, por lo que estaba fuera de posición para realizar el bloqueo. La espada de Amane lograría atravesarlo, segunda espada secreta Rakou. Antes de que la embestida de Amane pudiera tocar la piel de Iki, Intetsu se interpuso entre ellos y derribó a Amane. Parte 13. Se vio un destello diagonal de la cintura al hombro, y Amane cayó de rodillas. La segunda espada secreta, Rekou, era un contraataque a quemarropa que usaba el torque inferior del cuerpo para golpear luego de bloquear un ataque. Iki había desviado el primer ataque de Amane y contragolpeó con otro en rápida sucesión. La muerte envuelta en Asior se dispersó cual niebla. Iki no continuó atacando, y tampoco Amane trató de ponerse de pie. Ambos sabían que Amane no podía hacer nada más. Tan cerca, pero a la vez tan lejos. Amane había agotado todas sus fuerzas y no podía sudar una gota más. Él no había logrado hacer una sola herida. Con la dolorosa certeza de sus diferencias en habilidad, Amane bajó su cintura hasta que estuvo sentado sobre sus talones. Tú ganas. Finalmente aceptó la realidad. Iki lo miró con desprecio y le hizo una simple pregunta. ¿Estás decepcionado? Amane permaneció en silencio por un momento, luego asintió. Sí, tienes razón. Es decepcionante. Sí, así era como se sentía, aún más amargo que la sangre que fluía por su boca. Bueno, no rechaces ese sentimiento, Amane-kun. Es una prueba de que no has renunciado a ti mismo. G. Esas palabras resonaron en los oídos de Amane, quien levantó la vista. Por encima de él, la luz se filtraba a través de las nubes grises y formaba la silueta de Iki que lo veía con una amable sonrisa que no había visto antes. Hace mucho tiempo, yo me encontraba igual que tú, y alguien me dijo eso. Las lágrimas y la frustración, sin importar qué tan amargas sean, no son algo que puedas tratar de bloquear. Y si lo aceptamos de esa manera y no nos damos por vencidos, podemos incluso alcanzar la luna. Esta vez soy yo quien transmite estas palabras. Sigue intentándolo, no importa cuánto tiempo te tome. Tu poder no puede otorgarte una victoria sobre mí, lo que significa que esta victoria puede ser solo tuya si la tomas. Algo que ganes con tu propia fuerza. Algo de lo que puedas estar orgulloso. Y me convertiré en un hombre digno de tu desafío. Iki se giró y dejó el ring, su robusta espalda invitaba a Amane a seguirlo. Ya veo. Amane supo entonces por qué Iki había rechazado la intervención de Kurono y continuó con la batalla. Sabía que Iki Kurogane había reconocido lo que Amane se había dado por vencido. Realmente perdí. Iki ayudaría incluso a alguien que lo había engañado, que había deseado su sufrimiento y herido a su hermana pequeña. ¿Cómo podría Amane llegar a ser tan fuerte y amable? Él no lo sabía, pero eso no era sorprendente. Quizás si siguiera sus pasos. Amane extendió una mano con lo último de su fuerza. Él no logró alcanzarlo, por supuesto, pero eso fue solo hoy. Algún día, seguro. Amane quemó ese pensamiento en su corazón y cayó.
Parte 14. El aspirante Amane Shinomiya ha sido retenido por el equipo médico y ya fue trasladado. ¡Qué conmoción más inesperada después de un partido! Afortunadamente nuestros excelentes caballeros magos del festival evitaron cualquier herida y la persona a la que más debemos elogiar es, naturalmente, al contendiente Iki Kurogane, que no ha sufrido ni una sola herida en todo este caos. Inhabilitó al desenfrenado contendiente Shinomiya, y en las finales de mañana, este caballero de rango F se enfrentará al verdadero peso pesado del Festival de Arte con la espada de este año, con aquella conocida como Crimson Princess, Stella Vermillion. Esperamos ese encuentro más que nunca. Cuando la voz del locutor sonó por todo el domo, Shizuku corrió hacia la sala de espera con la puerta azul. Shizuku, vas a tropezar corriendo así. Ya no podía permanecer sentada con la audiencia, y las palabras de precaución de Arisuin no llegaron a ella. Conociendo a Iki por más tiempo que la mayoría, era más feliz que nadie y quería celebrarlo. Ella quería felicitarlo. Ganó. Llegó a la final. Oni-sama irrumpió en la sala de espera, pero su hermano estaba apoyado en la puerta del escenario y no respondió. Ella podía ver que sus ojos estaban cerrados. Arisuin, quien la había seguido hasta la habitación, también vio a Iki parado inmóvil. Oh, está durmiendo. Él usó Ito Usura, así que tiene sentido. De hecho, Iki siempre dormía para recuperarse después de activar esa técnica. Espera. Una oscura premonición se apoderó del pecho de Shizuku ante lo que tenía delante. Un escalofrío se extendió por su piel, y su mente se congeló. Algo andaba mal. Tocó a su hermano para descubrir que fue bastante obvio. Su hermano, Iki Kurogane, no respiraba.